Bien, buenas noches a todos nuevamente. Hoy, bueno, la lluvia afectó bastante el traslado de las personas. Así de como estaba antes, estaba perfecto. Entonces, bueno, vamos a iniciar con nuestra sección de preguntas y respuestas. Así es que si alguien tiene preguntas, por favor, bueno, vamos a atender las que están en internet. Ok, buenas noches. Por aquí pregunta Andrea desde Venezuela. Ella quiere saber, tiene una pregunta referente a Juan 11, del 7 al 8. Con respecto a esta escena, podemos creer que no es la voluntad cuando vemos que todo va en contra. ¿Podrías, por favor, profundizar en esta enseñanza respecto a ese punto? Juan 11, la resurrección de Lázaro, del 7 al 8. Vamos a ver qué es lo que dice. Dice, luego después de esto dijo a los discípulos, vamos a Judea otra vez. Le dijeron los discípulos, Rabí, ahora procuraban los judíos apedrearte y otra vez vas allá. Entonces, bueno, la voluntad de Dios tú la conoces cuando te mantienes en los principios, Andrea. No necesariamente por las circunstancias son un mal termómetro para leer la voluntad de Dios, pero sin embargo es lo que estamos acostumbrados emocionalmente a usar las circunstancias, las emociones, los factores externos para pensar que las cosas van de acuerdo a Dios o no. Es decir, si todo está saliendo bien, si en mi trabajo todo va bien, si el dinero va bien, si la salud va bien, entonces Dios me está tratando bien y estoy siendo recompensado por mi entrega. Pero cuando las cosas empiezan a salir mal, es decir, empiezan a salir no conforme a mi expectativa, conforme a un Dios autocreado, como hablábamos la semana pasada, una imagen autocreada del amor de Dios, entonces pienso yo que como me enfermé, entonces ya Dios me dejó, o no me quiere, o estoy mal con Él, etc. Y, y verdaderamente esto es un mal parámetro para tratar de leer a Dios. Realmente es guardarse en los principios. Y en este caso particular, pues queda demostrado en la escena que Dios llevó a Marta, María principalmente, las hermanas de Lázaro, pues él estaba tratando con ellas, Lázaro estaba muerto de todas formas. Al pueblo que lo observaba, a los fariseos y levitas que estaban en la escena ese día, a sus discípulos, con nosotros, o sea, él trata con todos los que están observando la escena, con multitudes. Él decía Chalo que cuando él tira la pelota en los bolos, él hace chuza completa. Él no va y golpea el pino del centro y bota uno y deja a otros 9 parados. No, está tratando con una persona, pero a través del trato con esa persona, él alcanza a muchas personas alrededor, todos los que están observando, hasta los incrédulos. ¿Por qué? Porque en la actitud de la persona que está siendo probada, por ejemplo, pues él está tratando. Entonces, la voluntad de Dios, en resumen, no la puedes discernir por las circunstancias. ¿Alguna otra? No hay. Aquí tenemos, allá, allá. Uh-huh. Buenas noches, Guille. Tengo una pregunta en Eclesiastés 7:1 que dice, mejor es la buena fama que el buen ungüento Ajá. y mejor es el día de la muerte que el día del nacimiento. Quisiera que me explicaras ese Sí. versículo, por favor. Lo que está diciendo el autor, guiado por Dios, es que debes cuidar tu testimonio, más inclusive que la percepción inmediata, es decir, la imagen inmediata de tu apariencia es menos importante que el nombre que hay detrás de esa apariencia. Si bien es cierto, tenemos que ser íntegros, es decir, en todo sentido tú tienes que cuidar tu vida. Pero a veces pareciera que cuidamos más nuestro aspecto físico que nuestro corazón. O cuidamos más nuestra corbata que nuestro nombre. Cuidamos más, no sé, la marca del carro que la firmeza y la seguridad con la que alguien puede confiar conmigo siempre. Entonces, el buen ungüento, aquello que trae pues buen aroma y comparable con el perfume, es importante, pero es más importante tu testimonio.
la diferencia entre un hombre y un niño es que el hombre empieza a hacer lo que sabe que debe hacer y deja atrás lo que es de niño. El niño está muy concentrado en lo superficial, en la apariencia, en lo externo. Como te decía, eso no es que no sea importante, pero no es lo único. Pero el hombre empieza a hacer, aunque no quiera hacerlo, pero hace porque debe hacerlo, porque es su responsabilidad. Entonces, a esto se refiere él con cuidar el buen nombre. Y cuando dice que es mejor el día del luto, deja más para efectos de la sabiduría y el temor de Dios, el estar consciente de tu día de la muerte. Si no me equivoco, en el Salmo 91:12, el autor del Salmo, que es Moisés, curiosamente hay un Salmo de Moisés en la Biblia, dice: enséñanos de tal modo a contar nuestros días, que traigamos al corazón sabiduría. Cuando yo cuento mis días y si supiera o tuviera idea de cuántos me faltan, eso añade una certeza de los pasos que debo dar y no perder el tiempo en tonterías, en discusiones, en competencia, sino aprovechar el tiempo como debo. Si tú supieras cuánto tiempo le resta de vida a la persona que tienes al lado, la aprovecharías muchísimo. No me refiero a Clive, aunque obvio, pero el punto es que la muerte es algo que tú tienes siempre que tener contemplado. Todos vamos allá. Y eso añade sabiduría, te enseña a vivir, te enseña a planificarte, te enseña a proyectarte y aprovechar bien el tiempo, porque los días son malos, los días están diseñados, los días transcurren en este mundo que es una estructura que está gobernada por el príncipe de la potestad del aire, que ha puesto trampas por todo lado para que el día vaya en contra tuyo, vaya en contra de lo que es de virtud para tu vida. ¿Hay alguna otra? Levanten, yo no decido, decide Denis, él está decidiendo la gente joven por alguna razón. ¿Qué pasó? El micrófono, Juan Carlos abandonó su puesto. Ajá. ¿Qué significa cuando dice el entendimiento o hombre entendido? Entendimiento. Quizás recuerdas en alguna ocasión que hablamos de lo que es el corazón del hombre. Por ejemplo, la Biblia dice, sobre toda cosa guardada, guarda tu corazón, porque de él mana la vida. Pero también la misma Biblia dice, engañoso es el corazón y perverso, más que todas las cosas. ¿Quién lo entenderá? Entonces, Dios, pareciera que la Biblia la escribieron dos personas distintas y se contradicen entre sí. Realmente el corazón no es el músculo que está en tu pecho bombeando sangre, sino, vamos a decir que es el eje central del alma, donde ocurren las decisiones, donde ocurre todo en tu vida, donde está hospedada el alma de Valeria. Y dentro de ese compartimiento está tu mente. Está en tu mente, pues es aquel panel de control donde se deciden todas las cosas, donde se toman las decisiones. Pero esas decisiones se toman en función de la información que tú tienes o el conocimiento que tienes almacenado. Eso es otro segmento, eso es la base de datos del corazón, ese es el entendimiento. En el entendimiento, pues está la información que te hace reaccionar, que te dice cómo reaccionar ante una situación. Por ejemplo, el entendimiento me dice a mí que si María Margarita me hace algo, yo debo contraatacarla, o debo resentirme, o debo juzgarla, o debo criticarla. Esos son estructuras que están en el corazón almacenadas, que aprendiste desde la niñez hasta el día que tienes. Pero cuando llegamos a Cristo, dice la Biblia en Romanos 12 que debemos transformarnos por medio de la renovación del entendimiento. La transformación que Dios produce en tu vida cuando dice que si alguno está en Cristo, nueva criatura es, las cosas viejas pasaron y he aquí todas son hechas nuevas. Tu alma es nueva, pero tu entendimiento va siendo transformado
transformado hasta que un día estás a la estatura de la plenitud de Cristo. Y en ese proceso de transformación, Dios empieza a reemplazar tu estructura de resentirte con una estructura nueva de amar a tus enemigos. Va transformando tu estructura de, por ejemplo, no lo digo por ti, pero por decir cualquier cosa, soy vagabundo, y de repente Él lo reemplaza con la estructura de debo ser diligente. Y cada nueva estructura va proviniendo, de la palabra de Dios y va siendo escrita por Dios en tu corazón, en el entendimiento. Entonces en el corazón también están las emociones y está la voluntad. Puedes tener el entendimiento, pero la voluntad funciona como una especie de compuerta donde se frena aquello que es correcto, porque no tengo la voluntad de hacerlo. Tengo el conocimiento, tengo la necesidad, la mente lo identifica, pero no tengo ganas de hacerlo. Yo sé que debo leer, pero no me da la gana de hacerlo. Yo sé que debo perdonar, no me da la gana de hacerlo. ¿Okay? Entonces el entendimiento es esa habitación dentro de tu corazón. ¿Hay alguna otra? Aquí adelante, levanten la mano así, pegándole casi que gritos a nuestro monaguillo. Hola, Guille. Tengo Hola. una pregunta de Eclesiastés 7, Ajá, también. el Sí. versículo 11 al 12. Dice, buena es la ciencia con herencia y provechosa para los que ven el sol, porque escudo es la ciencia y escudo es el dinero, mas la sabiduría excede en que da vida a sus poseedores. Y luego dice, mira la obra de Dios, porque ¿quién podrá enderezar lo que él torció? ¿Puedes ampliarme un poco ahí qué quiere decir el autor? Ok, era 7, claro. Entonces, bueno, es todo un tema, ¿no? Buena es la ciencia con herencia y provechosa para los que ven el sol. Escudo es la ciencia y escudo es el dinero, mas la sabiduría excede. En que da vida a sus poseedores. Nuevamente, entendimiento es el depósito donde está almacenado el conocimiento. El conocimiento, realmente la palabra ciencia, se refiere a conocimiento revelado de Dios. ¿Okay? Por eso, cuando dice la Biblia que el conocimiento envanece, pero el amor edifica. Y cuando dice la Biblia que el amor de Cristo que excede todo conocimiento. O sea, hay muchos atributos de Dios, pero conocer el amor de Él excede cualquier otra parte de la revelación de Él mismo. Entonces, yo puedo querer conocer muchas cosas, pero si no adquiero sabiduría, entonces de nada sirve. La sabiduría es la correcta aplicación del conocimiento. Tú puedes tener conocimiento, sabes que no puedes ir a más de 80 kilómetros por hora en la carretera. El conocimiento está, como le decía Valeria, está ahí almacenado, pero la voluntad hace lo que quiere. Hace, dependiendo de quién esté al gobierno ese día en el trono de tu corazón. Si está tu antigua naturaleza, va a querer meter 130 en la autopista. El conocimiento está, pero no está la puesta en práctica de ese conocimiento. Cuando tú pones en práctica el conocimiento, eres una persona sabia. Tú sabes que debes perdonar, pero la voluntad dice no. Cuando tú le dices, sí, voy a hacer lo que la fuente de sabiduría me dice que haga, aunque las emociones anden disparatadas por otro lado, aunque todo lo demás, qué sé yo, ese día mi jefe vino y me pegó 3 gritos, entonces lo que se merece es que yo le responda. Bueno, tal vez no el jefe, vamos a decir un compañero. Porque con el jefe la gente sí lo piensa 2 veces, pero a lo mejor un compañero o qué sé yo, tu esposo, tu hijo, tu tío, quien sea, tu mamá. Y tu naturaleza quiere reaccionar, pero la sabiduría te dice, no lo hagas, actúa como enseña el entendimiento nuevo que has adquirido. Entonces, cuando tú actúas por sabiduría, eso es mejor que el dinero, eso es mejor que saber muchas cosas. Y el principio de la sabiduría es el temor de Jehová, Proverbios 1:7. Es decir, si tú tienes que dedicar o priorizar tu vida, priorízala en el orden de cuánta sabiduría adquieras. Y el primer paso de lo que más rédito da a nivel de sabiduría es conocer a Dios y profundizar en el temor que tengo de Él.
El principio de la sabiduría es el temor de Jehová. Yo mientras más temo, más sabio soy. ¿Por qué? Porque mientras más temo desobedecerle, más guardado estoy en su voluntad. Y eso me enriquece. Entonces dice, porque escudo es la ciencia, es cierto, yo puedo usar la ciencia de mil formas para esconder mi vida y para defenderla. Y también el dinero, escudo es el dinero. Mucha gente se escuda en el dinero que tiene y de esta manera pues consiguen una forma de vivir, etc. Pero más la sabiduría excede. Sabiduría, como te decía, conocimiento de Dios y que te invita o te impulsa a temerlo. En que da vida a sus poseedores. Por supuesto que da vida. Yo no sé si yo estaría vivo si yo no hubiera conocido a Cristo. Lo que sí te puedo decir es que hacía muchas cosas que atentaban en contra de mi vida. Por ejemplo, yo tomaba licor al punto en que no podía caminar. Y después de eso, cuando ya yo no podía caminar, cogía el carro y me iba. Entonces, cuando yo nazco de nuevo, entre todas las cosas que limpia Dios, es esa. Es que me quitó el deseo de tomar. Y luego me convenció de que no, eso no aportaba, no aportaba nada para mi testimonio. Al limpiarme eso, yo no sé si me salvó la vida. O le salvó la vida a mi esposa, a mis hijas. Yo iba con Mariana, ya con Valeria no, porque Valeria nace cuando ya yo había nacido de nuevo, pero iba con la bebé de 8 meses, con Valeria al lado, con Katia al lado, y yo manejando que no podía ni hablar. Entonces, al nacer de nuevo, automáticamente Dios empieza a limpiar muchas cosas. Mi presupuesto es un presupuesto muy ajustado. Pero si no hubiera nacido de nuevo, habría otros rubros dentro del presupuesto, como gastos de licor. Una persona tiene que darse cuenta cuánto gasta en licor para ver cómo está botando la plata. O gasto en fiesta, mujeres, o lo que sea que me digas. Entonces, nacer de nuevo es el primer paso donde tú empiezas a adquirir sabiduría. Y esa sabiduría, pues, es mejor que la ciencia y mejor que el dinero. ¿Ok? Bueno. Ahí, Mica. Creí que no iba a dar tiempo. Bueno, rapidita. Dejen Levítico Ajá. 10, 19, 20. Ok. Y respondió Aarón a Moisés: He aquí, hoy han ofrecido su expiación y su holocausto delante de Jehová, pero a mí me han sucedido estas cosas. Y si hubiera yo comido hoy del sacrificio de expiación, ¿sería esto grato a Jehová? Y cuando Moisés oyó esto, se dio por satisfecho. No entiendo. La escena, ¿ubicas la escena? Claro, es que la escena es importantísima, porque en la escena, 2 hijos de Moisés de Aarón, 2 sobrinos de Moisés, entran al tabernáculo borrachos y ofrecen fuego extraño. Entonces, automáticamente caen muertos dentro del tabernáculo. Entonces, Aarón es afligido, su papá, por supuesto, es afligido porque se murieron sus hijos, porque se dañó su testimonio de la familia, porque ahora otros 2 hijos son los que van a atender esos oficios sacerdotales. Y en algún sentido, como buen padre, él sabe que esto pues tiene que ver con su propia vida. Es decir, nosotros somos responsables delante de Dios por el resultado de nuestros hijos, para bien o para mal. Siempre está la gracia, es decir, si yo nací de nuevo y ya mi hijo tenía 15 años, pues está la gracia de Dios que una ley desplaza otra ley. Y dice la Biblia, el fin de la maldición es Cristo para todo aquel que cree. Cuando Cristo llega a tu vida, hace nuevas todas las cosas y a partir de ahí Él puede rehacer y reconstruir, como ha pasado en el caso de la mayoría de todos nosotros. Pero el punto es que Aarón está cargando con esto. Y Aarón, incluso, aunque es obediente, aunque pudo haber dicho, Dios, mataste a mis hijos, y resentirse con Dios, que es una actitud muy humana, y lamentablemente es una actitud muy de los creyentes, que cuando las cosas no van como quiero, empiezo a reclamarle a Dios, y ya no quiero más con Él.
Ya pienso que en el mundo puedo obtener otra cosa que Dios no me está dando, no sé. O ya no me voy a congregar, o ya voy a dejar de discipularme, o ya no es para tanto, ya eso lo voy a meter en un área de mi vida. Y es una actitud muy inmadura del creyente. ¿Por qué? Porque está actuando como actuó Eva en el Edén, que le creyó al diablo de que Dios era malo. Con que se os ha dicho, ¿eh? Con que Dios te engañó, con que tú también caíste en la trampa de pensar, no, Dios lo que quiere es que tú no conozcas, que no abras tus ojos y veas, que tú no puedas ser como Él. Entonces come del fruto y serás como Dios. Entonces esa es la trampa siempre. Pero Aarón no cae en la trampa, sino que continúa con un carácter y un temple impresionantes en medio de la escena, como diciendo, Dios, lo que tú determines, hasta mi propia vida, la vida de mis hijos, por encima de mi voluntad. Pero en el sacrificio que dice aquí, dice que, a ver, pero a mí me han sucedido estas cosas. ¿Cuáles cosas? Las que acabo de narrar, la muerte de sus hijos. Y si hubiera yo comido hoy del sacrificio de expiación, ¿sería esto grato a Jehová? Es decir, si hubiera participado yo en la celebración de esta fiesta, no hubiera manifestado un luto delante de Dios. Ese es el punto.